Muy buenas noches, bienvenidos a su programa. Es un gusto acompañarles y llevarle así el análisis junto a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches. Lluviosa, ¿no? Nos han reportado al interior de la República y aquí mismo en la ciudad capital, aunque no lo podemos ver en el estudio, está lloviendo y llueve fuerte, pero fuerte van a ser también los análisis hoy viernes antes de que pasemos a este fin de semana. Así que bienvenidos ustedes, bienvenida también Sandy y vamos con el primer caso. Así es, comenzaremos entonces con la conclusión de un caso donde se da condena. Veamos entonces la información y analicemos este tema. Durante 2 años se investigó el caso de 8 personas que agredieron sexualmente a una adolescente. 7 de los detenidos abusaron constantemente de ella. Ayer por la tarde se da la condena de 8 personas, 7 denominados clientes y la tratante o la explotadora sexual, que es una mujer, la que explotaba sexualmente a una niña en Villa Canales, una niña de 16 años, una adolescente, y la vendía a diferentes personas. En promedio eran 5 clientes al día los que accedían a esta niña, lamentablemente, y en la investigación del Ministerio Público, específicamente la Fiscalía de Trata, se logra identificar e individualizar a 8 clientes. De estos 8 clientes, el día de ayer son condenados 7, fueron capturados 8, uno de los 8 falleció meses atrás como producto del COVID, de la pandemia, y 7 fueron condenados como clientes a 9 años de prisión. Y la persona que era tratante o la que explotaba al adolescente fue condenada a 13 años de prisión inconmutables, más una sanción de 300,000 quetzales. Mientras la menor ha recibido el acompañamiento de profesionales para aliviarla del trauma al que fue sometida por mucho tiempo. Esto denominado como una esperanza arrebatada. Clientes, enfermos es lo que son. Clientes, personas con problemas son, por no decir otra cosa, clientes. Coches son, imagínate tú, perdón la expresión, me disculpo, pero es que, ¿cómo hombre? Es que con una niña de apenas 16 años, que no es que por la edad ahorita de 16 años, lo han venido haciendo a saber desde qué edad. Y este es un caso. ¿Cuántos casos más hay de menores que son explotadas sexualmente así por estos depravados, por esta gente enferma, por esta gente que qué bueno el día de hoy que estamos hablando de una condena, una sentencia condenatoria fuerte como debe ser? Totalmente, Julio, la verdad que es lamentable porque vemos que estos casos, lejos de eliminarse por completo, pues continúan, ¿no? Así es, lamentablemente. Algunos argumentan la situación económica, pero no existe ningún argumento para poder tratar a una persona así, y menos a una menor de edad. Poder truncarle los sueños de esta forma y traumarla, Julio, porque imagínate, una persona que es víctima de explotación sexual, de trata de personas, sin duda alguna es un episodio en la vida que las deja marcadas también. Y la pregunta aquí es también, ¿qué ayuda se le va a dar a la víctima? Ahí está la situación. Esperamos ahora, pues sobre todo con este sistema que ha implementado el Ministerio Público, abanderándolo, que exista primero la ayuda de carácter médico, ¿no? Porque hay que ver también si no tiene alguna enfermedad, una ETS, imagínate, o cualquier otra cuestión que le transmitan a una menor de 16 años. Pero fuera de eso, aquí necesita otro tipo de ayudas. La ayuda psicológica, la ayuda psiquiátrica para salir del trauma, tú bien lo has dicho. ¿Qué otro tipo de ayuda necesita? La ayuda educacional para poder orientarla a que haga lo que le corresponde de conformidad a su edad y para poder alejarla de todo este tipo de situaciones. ¿Por qué su familia lo permitió? Es que esa es otra cuestión, es decir, ¿en dónde estaba la familia? Ya no vivía con ellos. ¿Cuál es el entorno personal, el entorno familiar de la víctima? De manera que entonces también se le pueda brindar otro tipo de apoyo, el apoyo para que siga estudiando o para que siga trabajando en cualquier otra cosa, pero lejos de todos aquellos que no la supieron cuidar en su momento. Claro, Julio, difícil situación que se da y que refleja entonces uno de tantos casos que también existen en nuestro país, la necesidad de poder ampliar la investigación en nuestro país para poder identificar las estructuras que operan
en nuestro país, en los diferentes departamentos, porque se dan casos entonces que se llevan a chicas de la capital para otros departamentos y viceversa, donde hay personas que están lucrando, se están llenando los bolsillos a costa de la inocencia, a costa de la integridad de una persona, y eso sin duda es repudiable. Es repudiable, es terrible, y es que es parte del fenómeno del éxito de la trata, ¿no? En sus distintas fases. Una de ellas el engaño para la captación, pero por supuesto el traslado, y es ahí donde se tiene el éxito, ¿no? Porque te sacan de tu entorno familiar, del entorno conocido, te llevan a un lugar donde no conoces a nadie, a veces te llevan hasta a otro país para que sea todavía esto una situación más grande. Hoy por hoy estamos una vez más analizando aquí en A la Medida la verdadera esclavitud del siglo XXI, real, cruel, terrible, pero también nos congratulamos por esta sentencia. Ojalá hubiese también alguna modificación legal que pudiese permitir dos cosas antes de ir con los datos: que las sentencias todavía se incrementen más en años de cárcel, y que a estos supuestos clientes, que de clientes no tienen nada, depravados, que son casi literalmente enfermos violadores, también se les pudiese aplicar cuando son casos de menores de edad, lo mismo que estamos abogando acá para los violadores, la castración, ya sea química o biológica, para que aprendan de verdad. Totalmente, Julio. Vamos con datos, ¿te parece? Vamos con datos, por favor, ahí los vamos a ver en este momento en pantalla. Es importante saber que en Guatemala hay que tener la claridad sobre los grupos macros de delitos que más afectan a la sociedad. Entre ellos podemos mencionar, solo para tener ejemplos, el narcotráfico, y hoy analizamos el tema de la trata de personas. El problema con el delito de la trata de personas, Andy, es que muchas veces es invisibilizado por la propia sociedad guatemalteca, que lo tiene a la vista día con día. Formas de trata que vemos en las calles, por ejemplo, es el trabajo laboral infantil, la mendicidad y también la explotación sexual, tanto de mayores como de menores de edad, ya que es este caso el que estamos evidenciando. Por ello, Sandy, se ve con positivismo el haber logrado una sentencia condenatoria contra todos los responsables de este delito de trata de personas bajo la forma de explotación sexual. Pero cuando digo que esto realmente lo invisibilizamos es por lo siguiente, es decir, alrededor de estas casas cerradas, de estos, bueno, primero tiene que saberse que se lleva a cabo ahí ese negocio ilegal, si no, no llegarían los clientes, llamémosle así. Pero ¿por qué no se dan las denuncias antes? ¿Por qué los vecinos no lo hacen? ¿Por qué si pasamos delante de un bar, de alguna cuestión, no llamamos a la policía y miren, hagan ahí, aquí hay una casa cerrada, un bar, un prostíbulo o algo, seguramente están tratando a algunas personas? Creo que tenemos también que empezar a colaborar como sociedad con eso, porque igual pasa con el tema de los niños que se te acercan en los carros a pedirte un quetzal, a venderte un dulce, a limpiarte el windshield. Es trata de personas la que vemos en el día a día, sobre todo en todas partes de las grandes urbes y ciudades de nuestro país, y no se da la denuncia. ¿Será que nos estamos acostumbrando a este fenómeno criminal? Yo esperaría que no se vea como algo normal, Julio, porque la verdad es que no lo tiene. Normal. Exactamente. Sí. Entonces, que la población también se anime a denunciar, porque algo muy importante es que ahora ya se puede hacer denuncia de forma anónima. Así Entonces, de esta forma alertamos a las autoridades, que las autoridades puedan realizar los operativos correspondientes para poder determinar entonces la situación que se está dando. Correcto. Porque no nos damos cuenta, tal vez nos da miedo, ay, es que si se dan cuenta que yo fui el que llamé, o nos entra el pánico en ocasiones, ¿no? Pero hay que perder ese miedo. Lo que tenemos que ver es que con mi denuncia estoy salvándole la vida a una persona. Literalmente, le está salvando la vida, la está sacando de la esclavitud, así como esta jovencita de 16 años. ¿Cuánto tiempo? ¿Fueron semanas? ¿Fueron días? ¿O fueron quizá meses o años los que fue explotada por esta gente que no tiene ningún otro calificativo? Bueno, sí tiene muchos más, pero no los podemos decir en televisión, que hoy por hoy, pues al final de cuentas fueron condenados. Vamos a ir con otros datos para seguir dando sustento a la temática que estamos analizando tan terrible. La juventud guatemalteca, Sandy, sigue siendo muy vulnerable a este delito por varios factores. Número uno, el desconocimiento del fenómeno como tal, la pobreza definitivamente, y el aprovechamiento bajo la forma del engaño de los tratantes, ¿no? Que son muy hábiles. Combatir las estructuras nacionales y también las transnacionales que se dedican al delito de trata de personas bajo cualquier forma de la misma requiere también la colaboración social, una vez más la denuncia oportuna. Sin embargo, el día de hoy los esfuerzos hechos por el Estado de Guatemala para dar a conocer todas las aristas y todas las características de este delito siguen siendo insuficientes, hay que decirlo también.
¿verdad? Debería ser obligatoria en todos los niveles educativos dar a conocer los riesgos de la trata de personas y mantener, ¿por qué no?, campañas permanentes en redes sociales, en medios de comunicación social, televisivos, radiofónicos, escritos, en todas partes. Ahora se puede hacer, el gobierno lo puede hacer tranquilamente en redes sociales, que no le cueste mucho dinero, pero que sepamos todos, los adultos y sobre todo los menores, los riesgos, la forma de operar de los tratantes para no caer en esas redes, porque si no lo que tenemos es esto. Y también lo otro, es decir, es que no podemos seguir permitiendo acá lo que ya hemos hablado, niñas teniendo niños, padres irresponsables, que entonces ante esta situación, bueno, le vendo literalmente a mi hijo, lléveselo 700 a $1000 para que vaya a migrar, o lléveselo para que vaya a trabajar en una casa. Sí, pero no le dijeron que era una casa cerrada y las prostituyen. A veces existe engaño hasta por los padres de familia, Julio. También. En los cuales les venden una idea que se van a venir a trabajar o se van a ir a trabajar entonces en otro lugar, que las van a tratar bien. Y les venden pues una realidad a los padres en las que a veces no se dan cuenta si no es hasta el final, porque tampoco tienen mucha comunicación entonces con sus hijos. En ocasiones los padres están de acuerdo con entregarla a cambio entonces del dinero, de un dinero. Imagínate, y no se dan cuenta de la gravedad de la situación en la cual también son cómplices, ¿no? Tú acabas de decir algo que de manera taxativa tienes la razón, la entregan los padres porque las van a tratar bien, pero no de que sea un buen trato como persona, las van a tratar bien en la explotación que realmente les hacen, es que es una situación terrible. Y esto por eso es que da cólera, ¿verdad? Esa pobreza extrema, ese caso de que las familias, mientras más pobres son, sobre todo en el interior de la República, más hijos tienen, hacen que todavía sea mucho más fácil para las redes de tratantes venir y decirle, mire, no, su hija va a estar bien, va a trabajar de tal cosa, tenga, aquí le dejo 200, 300, 500 quetzales de adelanto, llévesela. Y entonces engañan a nuestra gente valiéndose de la ignorancia, del desconocimiento, de la pobreza, de la necesidad y de esa situación crítica en la cual se mantiene la sociedad guatemalteca. Los graves problemas de nuestra sociedad reflejados hoy, ahora bajo otra forma, la trata de personas. Así está la situación, entonces qué bueno que se logra concluir este caso con una condena para que se deje entonces un precedente y que también recordemos, es importante la denuncia. Así es. Por cierto, denuncias, capturas y recompensas, 3 palabras que vamos a ligar para el siguiente tema. Así es, vamos a la pausa, pero volvemos en breve. No cambien, nosotros somos A la Medida. Autoridades del Ministerio de Gobernación confirmaron que suman 6 las personas de las 100 más buscadas del país. Ellos son Brandon Elías Castillo López, alias Chalío, es señalado por el delito de asesinato. Fue capturado en la zona 13 capitalina. Carlos Gerardo Salazar Vázquez, señalado del delito de agresión sexual con agravación a la pena. Fue capturado en la zona 6 de la capital. Vanessa Adalí Ruiz Juárez, señalada del delito de asesinato, fue capturada en la zona 18. Luis Beltrán García Arana, alias El Patrón, sindicado del delito de plagio o secuestro, fue capturado en San Miguel Petapa. Pedro Luis Pérez López, por el delito de agresión sexual con agravación a la pena en concurso real, capturado en San Marcos. Este viernes, en la zona 13 de la capital, fue capturado Baldor Ernesto Alfaro Trigueros, sindicado del delito de violación con circunstancias especiales de agravación de la pena. Se tiene un hecho positivo en este momento con la captura de Baldor Ernesto Alfaro Trigueros, quien es indicado del delito de violación con circunstancias especiales de agravación de la pena. Él fue ubicado, interceptado y capturado a inmediaciones de la colonia Santa Fe, en la zona 13 capitalina. En estos momentos, pues los agentes de investigación criminal redactarán el parte de consignación y lo estarán llevando a la torre de tribunales. El vocero del Ministerio de Gobernación, Pablo Castillo, indicó que han recibido 27 llamadas al número 1561 para dar información que ha permitido la captura de estas 6 personas. Vaya, vaya.
están cayendo las joyas, ¿verdad? Y no necesariamente joyas buenas. Solo para aclarar algunos puntos es importante, Sandy, saber lo siguiente. Este listado de los 100 más buscados, ya lo dijimos la otra noche, no son 100, son 94. Quiere decir que con la captura de estos 6 ya solo faltan 88 para poder poner tras las rejas. Ahora, lo que yo destaco es que esto empezó apenas el día martes y ya para hoy viernes se tienen 6 personas ubicadas con la colaboración ciudadana. A todas luces y tal y como lo estábamos analizando el pasado día martes, es una acción definitivamente positiva porque ayuda a poner, repito, a estas joyas acusados de asesinato, de homicidio, de femicidios, de narcotráfico y de violación tras las rejas como debe ser. Si usted tiene alguna duda, bueno, fuera del tema de la confidencialidad, no hay ningún problema de que es, ni posibilidad tampoco, de que esta gente pueda salir de la cárcel. Número 1, obviamente son los más buscados porque hay una orden de aprehensión girada en contra de ellos. Y número 2, los delitos que han cometido son tan graves que tampoco tienen derecho a medida sustitutiva. Julio, ¿cómo funciona el tema de la recompensa? Porque es una de las dudas, ¿no? Bueno, ¿cómo se identifica la autoridad que la persona puede tener acceso a la recompensa? ¿Cuál es el mecanismo? A ver, aquí tenemos que aclarar algunas cuestiones. Esto no es la primera vez que pasa en Guatemala, pero sí teníamos tiempo de no verlo. Es decir, cuando se dice que la denuncia a las autoridades del Ministerio de Gobernación, de la PNC, es anónima, no es del todo anónima. ¿Por qué? Porque obviamente sí tienes que dar algunos datos, el número de tu contacto definitivamente, el nombre de DPI para saber quién eres, porque tampoco es que un menor de edad lo va a hacer, ¿no? En este sentido. Entonces, lo único que se garantiza en esa confidencialidad es que esos datos van a ser manejados confidencialmente por el Ministerio de Gobernación para efectos de verificación, para efectos de ver si es cierto y se puede aprender, es decir, capturar a las personas como ha pasado, y definitivamente va a ser para efecto de pago. Ahora, con esto del pago, Sandy, no es que el Ministerio de Gobernación va a tener una caja ahí mágica y bueno, aquí está 10, 20, 30, 40, 50 mil quetzales, lléveselos y adiós. No, recordemos que este es dinero del Estado y el dinero del Estado, pues, así bien ya es seguro que el Ministerio de Gobernación tiene su partida presupuestaria autorizada con el techo presupuestario por parte de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, tendrá que darse de alguna manera. No creo, sinceramente, que vaya a ser en efectivo, sino que tiene que quedar un comprobante y ese comprobante muy probablemente pueda ser un cheque que se le otorgue a la persona. Ahora, la confidencialidad, repito, está y gira en torno al hecho de que el nombre de esa persona que llamó no va a ser utilizado, por ejemplo, como dato público en el juicio oral y público de estas personas. Así es como debe funcionar esto. Sí, porque cuando entonces tú dices, tiene que existir un comprobante, así el miedo puede venir ahí en que, bueno, van a tener mis datos y después pueden investigar y después qué me va a pasar a mí, a mi familia. Son de los temores, ¿no? También. Siempre, sí, pero sí tiene que haber algo, porque lo que no puede hacerse, obviamente por cuestiones de contabilidad, ¿no? Por cuestiones de auditoría interna y sobre todo por cuestiones de Contraloría General de Cuentas, es decir, bueno, voy a darle 50,000 quetzales en efectivo a esta persona X, porque no hay cómo justificar eso, ¿no? Claro. Al final de cuentas, recordemos que es dinero no del Ministerio de Gobernación, ellos no producen plata, el dinero lo producimos nosotros con nuestros impuestos. Es allí donde se necesita, para efectos de las auditorías fiscales, forenses y de todo tipo, el justificar que se le otorgó a Juan Pérez en tal fecha un cheque por 50,000 quetzales, si es en cheque o si es en efectivo, por el hecho de haber brindado información para la aprehensión de una persona bajo la forma de esta recompensa. Pero un dato que debe quedar únicamente ahí en Gobernación y que parece que está dando resultado. Es información al final sensible, ¿no? Que se tiene. ¿Vamos con datos, Julio? Sí, claro que sí, Sandy. Siempre hay un riesgo, ¿no? Siempre es sensible. Los datos, ahí vamos a empezar con ellos. El listado, Sandy, presentado por Gobernación hace 3 días, donde se consignó a las 94 personas más buscadas por la justicia guatemalteca, ya está dando frutos y son frutos positivos. Hasta hoy se han capturado 6 personas, quiere decir que son 88 los que quedan de esta lista. Y esto por la información proporcionada de manera confidencial por los ciudadanos guatemaltecos, que encima de todo, quienes los hayan hecho, pues van a recibir literalmente su recompensa de 50,000 quetzales. Otra característica interesante al hacer el análisis de estos delincuentes es que siguen estando activos, fíjate, con total frescura en sus redes sociales. Eso es de
loco, solo en Guatemala pasa. De hecho, algunas de las fotografías utilizadas por el propio Ministerio de Gobernación para dar a conocer el rostro de estas personas buscadas fueron extraídas literalmente de las mismas redes sociales de estos delincuentes. Entonces imagínate tú, de pronto tú en tu colonia, en donde tú vives, miren qué señor más simpático, tan amable, tan atento, atiende un taller, atiende una panadería, una tienda, y resulta que es uno de los más buscados. Aquí voy a decir algo que es una característica muy importante también. Vamos a lo criminológico, a lo criminalístico, a todo esto que tiene que ver con esas ciencias. Es decir, normalmente aquellos delincuentes así fuertes, aparte de ser psicópatas y sociópatas, esas características las hacen que se mimeticen dentro de la sociedad como personas trabajadoras, personas normales, personas agradables, personas que tú puedes sospechar que son cualquier cosa, menos un violador en serie, un asesino o algo así, porque eso es lo que les permite el acercarse literalmente a las personas, a las víctimas y mantenerse hasta donde pueden en el anonimato. Increíble, Julio, esta información, pero también me gustaría saber, bueno, aquí es una estrategia también un poco arriesgada, ¿no? Porque así es. Así como se han dado ya casos acertados, también puede haber gente malintencionada, ¿no? Que pueda utilizar este mecanismo para hacer bromas, como pasa, por ejemplo, con los cuerpos de socorro, incluso con la policía. Sí, Sandy, recordemos que al final de cuentas es Guatemala, ¿verdad? Donde mucha gente toma las cosas bien en serio y otros se lo toman como que si fuera chiste y si fuera broma, y se puede prestar, definitivamente ese es un riesgo, prestarse esta situación para que se dé una falsa información. Por eso te decía, la información va a ser confidencial, que no va a ser presentada ante juicio oral y público y que la persona capturada no va a saber quién lo denunció. Pero sí tiene que haber datos mínimos, nombre, lugar, teléfono, algunas otras cosas, lo sabrá mejor Gobernación, de la persona que está llamando para poder verificar esa situación y hasta para efecto de pago, como te digo, porque no se le puede pagar al ciudadano X, Y o Z, eso no es posible. Ahora, ¿puede haber algún tipo de fuga de información de esa mínima que se pueda proporcionar en Gobernación? Esperemos que no. Entonces ya será responsabilidad de las autoridades de la PNC, sobre todo el salvaguardar absolutamente la información de los ciudadanos que están colaborando. Y qué bueno que ya en 3 días se han capturado 6 de estas personas. Así es. Vamos ampliando la información. Con muchísimo gusto. Vamos a ver en pantalla entonces, por favor, esta información. Y es que, Sandy, si bien es cierto que ya existe experiencia en Guatemala de que en general se va a recibir información fidedigna con bastante confidencialidad, no absoluta, sí hay datos fundamentales que deben de proporcionarse. Otro aspecto importante a conocer es que el mecanismo de pago seguramente no será en efectivo, es que no se puede, ni tampoco será inmediato por los controles propios de la Contraloría General de Cuentas. Lo que sí es importante hacer ver, Sandy, que cualquier herramienta que pueda hacer trabajar de manera coordinada a la sociedad guatemalteca con el Estado en beneficio de la sociedad, en beneficio de la seguridad, hoy estamos viendo que es bien vista y que es bien recibida. Así que nuevamente creo que el Ministerio de Gobernación hoy sí fue bastante acertado definitivamente en implementar esta estrategia que ya empezó a dar frutos. Si usted sabe que en la página del Ministerio de Gobernación y que en la página del Diario Centroamérica puede ir a corroborar, puede ir a buscar quiénes son esas personas que están en el listado de los más buscados en Guatemala. Y si usted los conoce, ni lo dude. Es decir, fuera de la recompensa, ya como una situación ciudadana, ¿verdad? Como para sacar de circulación a estos delincuentes, llame y denuncie. Julio, tú mencionabas que en otros tiempos también se da este tipo de estrategias de ofrecer recompensa para capturar a personas que están siendo pues perseguidas por distintos delitos. Sí. Pero Sandy, ¿en qué momento entonces o por qué es que se establecen este tipo de estrategias? ¿Cuál es el objetivo? Si, por ejemplo, la población pensará, bueno, la policía y el Ministerio Público deben investigar las denuncias, deben investigar los casos porque pues tienen orden de captura estas personas, ¿no? Pero ¿qué diferencia marca entonces de una investigación normal a lanzar entonces directamente este tipo de estrategias? Lo de la recompensa. Fíjate, Sandy, que al final de cuentas yo creo que... Y por eso, dentro de todo lo malo, digo, sí creo que es una buena estrategia del Ministerio de Gobernación. Creo que están aceptando que se necesita el apoyo de la misma sociedad guatemalteca. ¿Por qué? Porque estamos sobrepasados por el crimen organizado, rebasados completamente en las capacidades. Entonces, si a esta investigación, que es limitada porque hay un número limitado de agentes policiales dedicado a la investigación, un número limitado también de auxiliares y de agentes fiscales dedicados a la investigación, se le puede sumar
bajo un incentivo, un aliciente, que es una recompensa, que por cierto lo de la recompensa no es nada nuevo, se ha hecho en Guatemala y en otros países es hasta una situación ya institucionalizada. De hecho, en realidades más importantes y más desarrolladas existen personas que de manera profesional se dedican de vivir de eso, es decir, de cazar recompensas en el sentido de que andan tras las búsquedas literal de esta gente más buscada y obtienen así su ganancia y se ganan la vida de esa manera. Aquí en Guatemala lo que estamos viendo es que es una estrategia hoy por hoy necesaria, simple y sencillamente porque una información bien dada, como en el programa Cuéntaselo a Valdemar, para tratar de evitar alguna extorsión, alguna muerte, importantísimo. Y una información bien dada, como en este programa de las recompensas del Ministerio de Gobernación, para aprender y sacar de circulación a alguien que es violador, asesino, femicida o lo que sea, excelente. Pero me queda una duda y esa duda... La respuesta la sabe usted mejor que nosotros dos. Cuando lleguen al sistema penitenciario, ¿qué garantía hay de que ahí van a estar controlados? ¡Ay, Dios! Con la debilidad que se tiene en el sistema, Julio, pero imagínate, si nos adentramos en ese punto. No sé si es mejor o peor, ¿verdad? Nos faltaría mucho tiempo para seguir analizando esta situación. Vemos entonces que se han tenido ya resultados positivos. Éxito. Claro, con la captura entonces ya de estas personas, todavía queda pendiente, hay mucho que realizar, pero pues el trabajo continúa. Son pocos los días que se llevan desde que se lanzó esta estrategia y recuerde que en www.loscienmasbuscados.mingov.gov.gt ahí ustedes pueden ver a las personas que están siendo localizadas y pues también proporcionar información si sabe de alguna de ellas. Así es, adelante. Bueno, vamos a la pausa, pero cuando regresemos hablaremos de la verificación que está haciendo las autoridades guatemaltecas, la Cancillería, con relación al trato de los connacionales migrados, migrantes que ya fueron capturados por las autoridades estadounidenses. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa entonces, regresamos con este análisis. Usted quédese con nosotros, ya volvemos. Excelente. Hey, ¿dónde está? Ah, sí, ya lo vi, aquí está. Óigame, una cosita, no cambie, recuerde que nosotros somos a la medida. Bueno, y ahí veíamos en esa imagen la verificación del trato que reciben precisamente los connacionales allá en los albergues de Estados Unidos. Y está aquí precisamente el canciller Pedro Brolo. Tuve la oportunidad exactamente hace una semana atrás de platicar directamente por X y Y razón con él y me estaba explicando, fíjate Sandy, que para esta semana estaba programado ahí en la Cancillería un viaje que iban a tener a Taiwán. Ese viaje ya no se dio. Y entonces me dijo, pero ¿sabe qué voy a hacer para aprovechar el tiempo? Ir a esos albergues en Estados Unidos donde hemos recibido denuncias. Ya te recuerdas que lo analizamos anoche, el hecho de que ya 2 de esos albergues van a ser cancelados y acá podemos ver que efectivamente sí, Pedro Brolo está cumpliendo con esa situación que decía de ir a verificar in situ esa situación. Necesitamos que el gobierno de Guatemala, en este caso la Cancillería, que es la que le corresponde, de verdad vele por los derechos de nuestros migrantes guatemaltecos. Recordándole una cosa al gobierno de Estados Unidos, ser migrante no es ser delincuente, ser migrante es simple y sencillamente ser una persona que va en búsqueda de un mejor futuro y que si no lo logra porque es capturado y aprendido y es llevado a estos albergues donde después van a ser repatriados a Guatemala, pues ahí también no pierden la condición de seres humanos y mucho menos sus derechos fundamentales que deben de ser respetados de manera íntegra. Totalmente, Julio. La verdad es que es necesario que se puedan tener estas verificaciones y yo te diría que deberían de ser constantes. Eso también es cierto, no solo de casualidad como en este caso, sino que constantes, continuas y permanentes. Estoy de acuerdo. Por supuesto, incluso hay otras organizaciones e instituciones que podrían realizar este tipo de giras, ¿no? Sí, es correcto. De verificaciones, porque al final es velar por los derechos humanos de nuestros connacionales. Están en una situación complicada. Dificilísima. Exacto, porque pues sin la documentación requerida también no pueden estar en un territorio, son entonces cachados,
son detenidos, son enviados a estos albergues. Y a veces maltratados. Claro, donde ya se han dado distintas denuncias, ¿no? Desde Correcto. la alimentación que se les da, desde el lugar donde tienen que esperar mientras se da el proceso de deportación y las condiciones y el trato que les dan, que no es el mejor en ocasiones, según las denuncias que se hacen. Pero ¿qué seguimiento se le da a las mismas? ¿Se queda solo como un reclamo, como una denuncia, como un testimonio, o hay algo más? A ver, aquí fíjate que a mí me gustaría algo. Vamos a pedirle a nuestro director de cámara, tal vez, no sé si lo proyectamos acá o en pantalla. Yo aquí veo funcionarios que me imagino son de la Cancillería. Veo al canciller, veo a Pedro Brolo. Ahí está, en pantalla. Pero ahí lo ve usted en el centro con su camisa blanca y chaleco. Pero usted mira ahí al Procurador de los Derechos Humanos. ¿Acaso la migración no es un tema de derechos humanos? ¿Acaso el velar por los derechos humanos no es obligación de ese funcionario? Pues sí, sí lo es. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Entonces, yo creo que sí, tú tienes toda la razón, Sandy. Hay otras instancias, hay otras instituciones, hay otras personas que deberían de estar viendo esto de manera permanente. Además, otra cosa, vaya, qué bueno que fue el canciller ahora, Pedro Brolo, pero él va a ir una vez o dos veces al año, no sé cuántas veces va a ir, pero en Estados Unidos tenemos primero embajador en Washington. Bueno, puede ser una cuestión permanente, si no va él, que dirija directamente a los distintos cónsules, porque cónsules hay en distintas ciudades donde hay una agrupación fuerte de guatemaltecos. Bueno, pues entonces que vayan a verificar esto, que se haga notar la presencia nuestra y que lo hagan en acompañamiento, porque no hay nada que se los impida, por ejemplo, de funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de instancias de Naciones Unidas que permitan dar a entender que el Estado guatemalteco sí se está preocupando por los migrantes guatemaltecos en cuanto a su trato por las autoridades migratorias de Estados Unidos. No nos oponemos, de plano, eso es ya cuestión de ellos. Si Estados Unidos no los quiere dejar entrar, ¿qué podemos hacer? Claro. Pero sí trátenos bien, porque son seres humanos. Exactamente, por lo menos un trato digno, Julio, es que es lo que se pide, un trato humano, que al final, pues, son seres humanos, ¿no? Y es complicado cuando a veces se dice que pero ni siquiera a un perro lo tratan así como... Literal. A veces hay situaciones, ¿no? Wow. Que se denuncian por nuestros connacionales cuando son retornados. Y por eso es la constante que se debe tener en cuanto a las verificaciones, hacer las denuncias correspondientes, poder hacer las recomendaciones también y poder entonces velar por nuestros connacionales que pasan días incluso en estos centros de detención. Así es. Además, y antes de dar los datos, también hay varias asociaciones de migrantes allá en Estados Unidos que pueden perfectamente con otras organizaciones de sociedad civil, desconozco cuáles sean allá en Estados Unidos, verificar esta situación. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son iguales en todo el mundo, porque son universales, intransferibles, indivisibles, irrenunciables, así que se puede hacer mucho. Lo que hay que tener es voluntad de hacerlo. Por supuesto. Vamos con datos. Me parece muy bien, claro que sí. Véalos ahí en pantalla, por favor. En total, ICE, para quienes no saben qué es ICE, no estamos hablando del hielito, estamos hablando del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, por sus siglas. Tiene detenidas a 19,000 personas aproximadamente que no son ciudadanos estadounidenses. En total manejan unas 200 instalaciones en todo el país, denominados albergues, ¿verdad? La mayoría bajo la modalidad de contrato, es decir, ni siquiera le pertenecen al gobierno estadounidense, sino que los subcontratan como una especie de leasing. Algunas son manejadas por organizaciones, otras por autoridades locales y otras simplemente por empresas privadas, que lo que buscan es un lucro al final de cuentas, no tanto el trato digno para los migrantes. Según datos de organizaciones sociales, cerca de 73% de quienes están detenidos no tienen ningún antecedente delictivo y muchos otros solo han cometido, en todo caso, si es algún delito, un delito menor. Por favor, tenemos que hacer la lucha. Y aquí, Sandy, yo quiero retomar una idea que tú decías el otro día y que yo estoy completamente de acuerdo, es decir, sí lo hace el canciller guatemalteco con más gente de la Cancillería, qué bueno, pero no sería mejor, no tendría más peso que fuera el canciller de Guatemala, el canciller de México, porque también es un problema que afecta a México, juntos, el canciller de Honduras y el de El Salvador, hombre, eso ya tendría mucho más peso, porque miren esas imágenes, señoras y señores, la gente duerme literalmente en pequeñas colchonetas en el suelo, ni siquiera con sábanas reales, sino que con esas mantas térmicas que pues no son la gran solución, dicen que les dan una alimentación que ahí lo están viendo ustedes, que se basa en sándwiches, que se basa en gaseosas, mala alimentación, y están uno a la par del otro. Tú lo dijiste bien, cual si fueran animales, no son las condiciones adecuadas. ¿Cómo es eso? Que en un país del primer mundo, esos sean los albergues para los migrantes, ni siquiera con una cama, vaya un catre pues, sino que en el suelo, Sandy, qué terrible.
Nosotros sabemos que Estados Unidos tiene sus propias políticas migratorias, eso sin duda alguna, y pues tienen esa soberanía entonces de poder tomar las decisiones. Totalmente. Pero una cosa es establecer entonces una política migratoria donde pues las personas que no tienen documentos no pueden permanecer en el país y esa es su principal lucha, pero otra es también tenerlos bajo estas condiciones, bajo estas situaciones. Creo que es un punto que al final pues también debe ser evaluado por las autoridades norteamericanas, pero ¿cómo lo van a evaluar si no hay eco? Si no hay quien les diga, exactamente, no hay quien les diga, bueno, esta es la situación que se está viviendo y por lo menos Guatemala que cumpla en el sentido de poder dar a conocer, exponer los casos y pues ya dependerá entonces de Estados Unidos qué cambios se pueden hacer. De momento van 2 centros que se han cerrado. Ya es un logro. Nosotros aquí en A la Medida le servimos a usted, no solo en el análisis, tratamos de servir al pueblo de Guatemala dando los problemas, pero dando las soluciones. Y entonces también ojalá esas ideas puedan ser tomadas en cuenta y en consideración por quienes tienen la capacidad, en este caso como funcionarios de gobierno, de hacer algo mejor. Por quienes tienen la capacidad también como organizaciones, ahí sí que de sociedad civil, de derechos humanos, para que de verdad lo hagan, porque una cosa sí es cierta. Un migrante no es un guatemalteco, debe de respetársele cada derecho fundamental. Señores, no podemos tratar a nuestros migrantes guatemaltecos en Estados Unidos de esa manera por parte de ese gobierno. Somos seres humanos tan importantes como ustedes. Julio, y yo pregunto, si la migración en nuestro país, y bueno, en la región sinceramente, pero tratando al punto de Guatemala. A ver. Si la migración ha quedado evidenciada que cada vez hay más personas que buscan viajar ilegalmente hacia Estados Unidos, especialmente, vemos que se convierte en una crisis, que se convierte en un tema, una constante. Entonces no entiendo, ¿por qué no hay unión en cuanto a instituciones, a sectores, para darle seguimiento a uno? Te lo voy a decir. ¿Qué apoyo reciben las personas cuando son deportadas? Prácticamente quedan en el mismo abandono en el que se estaban y por el cual se fueron. Aparte de eso, turnarse para hacer este tipo de visitas. Aquí todas las instituciones, organizaciones, comisiones que existen que velan por los derechos de los migrantes deberían de unificar esfuerzos para poder hacer algo más significante. ¿Sabes qué pasa, Guatemala? Te voy a decir. ¿Sabes qué pasa, Sandy? Aquí en Guatemala lo que sucede es lo siguiente. Número 1, es decir, aquí hay organizaciones que de la DISC, sociedad civil, porque no es que nos representan a nosotros, se representarán a ellos, que viven del conflicto y que para ellos es bueno mantener ese status quo de violencia, de migración y de todo, porque reciben por eso financiamiento extranjero para mantenerse ellos y no les importa resolver estos problemas. Número 2, en Guatemala también solemos estar por grupos, aunque sean un mismo equipo, estos por aquí, estos por allá y aquellos por el otro lado. Lo vemos en las clases, cuando recibimos clases en su momento, lo vemos en el trabajo, siempre divididos por grupos. No tenemos esa costumbre, esa cultura de trabajar en equipo, de la unión. De verdad la unión hace la fuerza, hace el bloque, hace todo eso. Si se unieran todas estas organizaciones nacionales, internacionales y por supuesto con las instancias de gobierno, de verdad otra cosa sería, y Guatemala quizás sería respetada. Pero como esto no pasa, entonces nos tratan, perdón lo que voy a decir, casi como cualquier cosa. Lamentable, pero así es. Bueno, qué mejor conclusión, la verdad, para poder finalizar con este análisis. Ahí quedamos entonces con los puntos importantes de esta situación. Lamentable lo que tienen que pasar los migrantes, nuestros migrantes. El paso está difícil y también la permanencia, mientras se sabe entonces la incertidumbre que vives y las condiciones en las que en algunos casos tienen que vivir, es muy triste también, Julio. Lamentable. Ojalá que se pueda hacer algo, pero Sandy, inmediatamente. Inmediatamente. Bueno, yo propongo, tanto a ustedes allá en casa y acá en el estudio, nosotros aquí nos vamos a quedar y nuestro equipo de producción y control allá también. Usted tiene tiempo, unos 2 minutitos por ahí, vaya a tomar agua, párese un rato, dé una vuelta, traiga un pequeño snack, coma algo, pero no cambie porque vamos con la parte final de A la Medida por TN23, que es la informativa. Nosotros somos lo que le acabo de decir, A la Medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hablemos sobre el segundo cargamento de las vacunas de Rusia que ingresaron el jueves. Estas ya están distribuyéndose para que puedan ser utilizadas en esta fase.
Luego de que el segundo cargamento de vacunas Sputnik V llegara a la aduana, fue trasladado al Centro Nacional de Biológicos para almacenar la dosis en los denominados cuartos fríos. Posteriormente, el medicamento contra el COVID-19 fue distribuido para que el mismo se pueda utilizar en los centros de vacunación. Un conjunto de vacunas fue entregado al personal del área de salud de Guatemala Central. La vacuna Sputnik V debe almacenarse entre los menos 15 a menos 25 grados y según expertos, antes de aplicar la dosis se debe descongelar 15 minutos y luego inyectarla en el brazo. La dosis que es descongelada no se puede volver a congelar, por lo que todos los centros de vacunación autorizados deben de tomar en cuenta los cuidados y procedimientos que la vacuna Sputnik V necesita para que proporcione el efecto de inmunización. En los próximos días, más dosis de Sputnik serán trasladadas a diferentes áreas de salud. Bueno, un tema muy importante, si a usted le gustan los hongos, y es lo siguiente, pero los hongos buenos, pues, porque hay malos también. ¿Sabe usted que los productores de banano y de plátano están en alerta máxima para tomar todas las medidas posibles por esa situación que se da de la alerta también del Fusarium a raza 4 proveniente de Sudamérica? Bueno, si no lo sabe, vea la siguiente información. Es necesario inclusive de la mano con las autoridades del Estado para asegurar que ellos y nosotros en conjunto podamos dar cumplimiento a la ley y su reglamento y podamos prevenir el ingreso de este hongo y proteger así esos 300.000 empleos directos e indirectos que hacen tanto bien por la economía de nuestro país. A nivel regional se han encendido las alarmas pues no existe una cura para dicha plaga. Aunque Guatemala ha adoptado una serie de acciones de prevención para evitar el ingreso de dicho hongo, se insta a seguir fortaleciéndolas, pues la amenaza es inminente. De dicho sector productivo dependen miles de familias. Esos 300.000 empleos directos e indirectos dinamizan las economías locales de departamentos como Izabal, Escuintla, la Boca Costa de Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepeques, parte de Retaluleu. Estamos hablando de que si conservadoramente proyectamos a razón de 4 o 5 personas a cada una de esas familias de los 300.000 empleos que les dije antes, en exceso de 1.2 y hasta 1.5 de millones de guatemaltecos o más, dependemos del plátano y banano. Entonces el impacto a nivel económico, laboral y social salta a la vista. En segundo lugar, tenemos el componente de seguridad alimentaria. Cuando del plátano hablamos, 2 de cada 3 cajas que se producen se quedan para consumir en el país. Es parte tradicional y cultural de la dieta guatemalteca. Nuevos controles fronterizos y migratorios son parte de las recomendaciones de productores para evitar el ingreso del hongo que está destruyendo un buen número de hectáreas en el Perú. Y ahora cambiamos de tema, hablemos de la prisión preventiva, que con años la situación se va complicando cada vez más. Por eso es que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República se ha pronunciado al respecto y también da a conocer qué acciones implementarán para combatir esta situación. Efectivamente recibimos un informe de la Oficina para la Prevención de la Tortura, en donde nos dieron cuenta que de los 23.000 aproximadamente personas que están bajo prisión, guardando prisión, la mitad, un poco más del 50% incluso, están en prisión preventiva. Entonces, cuando comparamos esos números con otros países desarrollados o similares a Guatemala, vemos que en Guatemala es un índice demasiado alto. Y cuando se abusa de la prisión preventiva, como se está utilizando en Guatemala, en donde hay casos en donde las personas que guardan prisión preventiva llevan más años en prisión preventiva que lo que hubieran estado en la cárcel si hubieran sido condenados. Es decir, hay personas que llevan más de 10 años, hasta hay casos de 18 años en prisión preventiva, donde hay personas que todavía ni siquiera han entrado a su juicio. Entonces pensamos que esto es una violación flagrante a los derechos humanos de todos los guatemaltecos y es un tema que en las últimas semanas se ha vuelto otra vez un tema muy relevante por 2 temas que sucedieron. El primero fue esa matanza espantosa que se dio en una prisión en Cantel, en donde mataron a 14 personas decapitadas. Es decir, podemos ver el nivel de gente que está ahí metida y el nivel de descontrol que existe incluso dentro del sistema penitenciario, que amerita una reforma y una inversión importante para hacer cárceles de máxima seguridad, que verdaderamente sean de máxima seguridad, no como lo que tenemos ahora. Y es por eso que en la Comisión de Derechos Humanos nos hemos planteado la reforma legislativa necesaria para fortalecer el sistema penitenciario, de fortalecer nuestras cárceles, de hacerlas de máxima seguridad
que no puedan extorsionar a los guatemaltecos desde adentro y que no se abuse de los derechos de los guatemaltecos utilizando la prisión preventiva como una mala práctica. La última sesión de comisión el día de ayer les entregué una hoja de ruta a todos los diputados de un planteamiento que les estoy haciendo de cuál es el camino que podemos llevar. Porque esto no solo es un tema que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos o el Congreso, sino que tienen que haber muchas instituciones más involucradas, como por ejemplo el Ministerio Público, el organismo judicial, el Ministerio de Gobernación, el sistema penitenciario, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Procurador de los Derechos Humanos. Es decir, es un problema que el Estado de Guatemala en su conjunto tiene que solucionar. Recomendaciones antes de irnos. Cuídese y cuida a su familia. El COVID-19 ahí está presente y esto es terrible. Pero otra gran recomendación, por favor, sábado y domingo, no se separe de la programación de TN23. Si quiere saber lo mejor en noticias, somos nosotros, definitivamente. Y por supuesto, lo que pasa en el mundo. Apuntes del Mundo con Andrés Estrada. Esperamos el lunes aquí en A la Medida. Que tenga un feliz fin de semana. Que descanse. Feliz noche. Nos vamos, pero regresamos.